Estás buscando un SUV compacto para ti, para tu familia, porque finalmente ya te dieron ese ascenso que habías estado esperando bastante tiempo y quieres darte ese gran gusto de tener un SUV compacto nuevo de agencia. Ya buscaste en internet muchísima información y el SUV compacto que más te llena la pupila es el Kia Seltos. Y no por nada, ya que Kia Seltos es el SUV compacto más vendido en mi país, por lo menos en lo que va del año hasta la fecha. Pero ¿es realmente Kia Seltos el mejor SUV compacto que te puedes comprar? Hay una gran ignorancia entre lo que Kia Seltos es, Kia Seltos puede hacer, y una gran ignorancia sobre todo de lo que Kia Seltos no es, no hace, y una gran ignorancia sobre comprar Kia Seltos. Si bien es cierto que Seltos se ha catapultado a la cima como el top SUV compacto más vendido en este país, la realidad también es que no es un vehículo perfecto y las personas que ya tienen un Seltos han reportado tener varios problemas que no se esperaban, problemas que no son comunes en otros autos. En Seltos sí lo están siendo. Pero antes de empezar a criticar o a sacar la ponzoña, vamos a conocer un poco más de los hechos del vehículo para poder hacer un análisis con toda la información en la mano. Hace poco nos tocó probar Kia Seltos aquí en el canal y descubrimos varias cosas interesantes, ya sea que lo que más te llame la atención de comprar Kia Seltos sea su diseño tan estilizado que ha caracterizado a la marca en los últimos años, sus luces LED, su parrilla frontal de estilo deportivo o su porte cuando la ves por fuera de ser un vehículo que se percibe por lo menos ágil, juvenil, actualizado y para muchos muy bonito, aunque en gusto siempre se rompen géneros, mi gente. O puede ser que lo que más te llame la atención de comprar Kia Seltos no es su exterior, sino el interior sofisticado, elegante, refinado de Kia, con un diseño que nos remite un poco a coches de categorías premium, una pantalla grande, con iconos vibrantes, conectividad Bluetooth, el Android Auto, el Apple CarPlay o la explosión de botones que hay en el tablero que te da la sensación de estar en un vehículo con muchísima tecnología. Tal vez es el espacio para llevar cosas en la cajuela o simple y sencillamente la comodidad de sus asientos y la percibida calidad de su manufactura lo que te están haciendo cosquillas por comprar un Seltos. Pero aunque todas estas cosas son ciertas, las personas que tienen un Kia Seltos ya se están quejando de ciertos problemas poco comunes en otros coches, pero que ya empiezan a ser más recurrentes en los dueños de una Seltos. Pero primero es necesario seguir comprendiéndola. Un detalle muy importante que nos habla mucho sobre la confiabilidad de un coche es dónde se manufactura, y en este caso Kia Seltos se fabrica en 5 plantas distintas de Kia en el mundo: en Corea del Sur, en China, en Rusia, en la India y en Vietnam. Ahora, entre los problemas reportados de Kia Seltos podemos encontrar problemas de falta de protección de los pasajeros en una colisión o este tipo de cosas. Pues bueno, esa es una excelente pregunta y la manera más sencilla de responderla es conociendo su calificación de seguridad. Kia Seltos recibió la Top Safety Pick 2021 por la IIHS de los Estados Unidos de América, pero esta calificación va dirigida específicamente a los modelos de Seltos con prevención de colisión frontal y opciones específicas de sus faros delanteros manufacturadas después de agosto del 2020. Aún así, con sus 6 bolsas de aire, el control electrónico de estabilidad, el asistente de arranque en pendientes, la cámara de reversa con pautas dinámicas, los sensores de estacionamiento, así como la estructura de acero reforzado con zonas de deformación controlada que ayudan a absorber la energía cinética de una colisión, son parte de las razones por las cuales este SUV compacto es muy deseado por muchas personas. Además, cuenta con control de tracción, control de estabilidad, distribución electrónica de frenado, asistente de frenado de emergencia, además de que desde su versión inicial ya cuenta con faros de niebla para poder conducir con mayor seguridad en esas condiciones climatológicas más sinuosas. Bueno, Gonzalo, entonces esos problemas de los que nos hablas seguramente se han de encontrar en las cuestiones que tienen que ver con el confort o el equipamiento del vehículo. Seguramente Kia Seltos tiene problemas de espacio interior. Pues bueno, lamento decepcionarte, carnal o carnalas, cuando tienen esos pensamientos. No es el caso de Seltos. De hecho, el espacio es mucho más amplio de lo que parece por fuera debido a la configuración de sus asientos, que están tapizados en materiales de alta calidad y tienen una morfología ligeramente
parte inclinada hacia abajo en la parte de la cadera. La cajuela es bastante amplia, los asientos traseros son abatibles 60-40 y cuentan con anclajes Isofix para la sillita de la bebé o de los bebés. Una de las cosas que más nos llama la atención sobre la nueva Kia Seltos es la cuestión de la pantalla. Kia Seltos, a partir de su segunda versión, la versión EX-Pack o X-Pack, cuenta con una pantalla de infoentretenimiento de 10.25 pulgadas equipada con Android Auto, Apple CarPlay, con muy buena definición. La cámara de reversa también tiene una buena definición. Por si eso fuera poco, un detalle que nos gusta muchísimo aquí en el canal sobre la nueva Kia Seltos es que cuenta con un selector de modos de manejo, por así decirlo, o más bien de modos de terreno, que se llama Terrain Mode. Y el Terrain Mode ajusta el par motor y el frenado para ayudarte a arrancar con confianzas en superficies de baja tracción, como pueden ser la arena, la nieve o el lodo. No es un modo 4x4, no tiene tracción integral en las 4 ruedas, por lo menos no las versiones que nos llegan aquí al país. Entonces, Gonzalo, ¿dónde están los problemas que los dueños de una nueva Kia Seltos están reportando? ¿Acaso será que tengan problemas con el financiamiento, que la marca no les esté respetando las tasas de interés? La respuesta a eso es un tranquilo, pariente, la cosa no es por ahí, la cosa es por otro lado. Te puedes llevar una Seltos con el 20% de enganche y hasta 60 meses o 5 años, lo que ocurra primero. Entonces los problemas seguramente están en el consumo. Lo más seguro es que sea un SUV sumamente gastón de combustible y que no convenga comprar uno de estos porque te va a dejar en la quiebra financiera con el alto consumo de combustible que tiene ese motor. Pues fíjate que si eres una de las personas que piensa eso sin haber probado un Seltos o tenido un Seltos en su vida, déjame decirte que ahí sí tienes toda y absoluta y completa la razón equivocada. La realidad es que las personas que ya tienen una Kia Seltos en su vida están reportando consumos de combustible bastante variados. Hay personas que logran muy buenos rendimientos y hay personas que no tanto. Nosotros, antes de culpar el motor y la programación de un vehículo, nos gusta considerar en los hábitos de manejo de las personas, así como en las condiciones y el entorno en el que conducen habitualmente. Los datos estadísticos que hemos visto de personas que ya tienen una Seltos en su vida demuestran que el rango es un poco más amplio que eso. En la parte alta hay personas que obtienen rendimientos combinados promedio de alrededor de 19 kilómetros por litro, mientras que hay personas que tienen rendimientos combinados promedio de alrededor de 10 u 11 kilómetros por litro. Así que va a depender mucho tanto de tus hábitos como de los factores externos, el entorno, el tráfico, la ciudad en la que vivas, la altura y el motor con el que venga equipado tu Seltos, porque sí, Seltos en mi país tiene la posibilidad de que te la lleves con el motor Gama o el motor Capa. Y si a mí me lo preguntan, el motor Capa es el motor más rudo y más chido, pero obviamente cuesta una lana más. Entonces, ¿por qué comprarse una Kia Seltos y no una Chevrolet Tracker o un Volkswagen Taos o una Nissan Kicks, una Hyundai Creta, una Suzuki Vitara, una Subaru XV, incluso una Ford EcoSport o cualquier otro SUV compacto a la venta en el mercado el día de hoy? Pues bien, esa es una muy buena pregunta y la respuesta que me fascina dar todo el tiempo es que cada persona se compra el auto que se le da su regalada gana. Pero Kia Seltos se ha posicionado como el SUV más vendido en el país en los últimos tiempos. Pero ¿es Kia Seltos el coche perfecto que tú deberías de comprar o de invertir tu dinero duramente ganado? Depende de si su combinación de características sea lo que tú quieres en tu vida o no. Yo no sé las personas que no compraron un Kia Seltos. Lo que sí te puedo decir es por qué las personas que compraron una Seltos hicieron la compra. Y regularmente la mayoría de personas, cuando le preguntas que por qué compró una Seltos, te va a decir algo así como por su diseño, por su apariencia, por su comodidad, por su relación costo-beneficio. Y recuerden que en México relación costo-beneficio no es otra cosa más que me gusta porque yo pienso que se ve muy bonita. En fin, por estas razones es por las cuales la mayoría de personas que compran un Seltos lo hace. Ya sé lo que estás pensando. Tal vez los problemas de comprar una Kia Seltos se encuentran en el motor. No nos has dado los datos, Gonzalo, y seguramente es un motor problemático o que no tiene fuerza. Es un motor que se siente burrito. Y ahí sí estás completamente equivocada o equivocado. Porque en sus primeras 3 versiones, Kia Seltos viene equipada con el motor Gama, con doble N. Es un motor 1.6 litros natural aspirado que entrega 100
121 caballos de potencia y 111 libras-pie de torque a las 4.850 revoluciones por minuto. ¡Ay, ya ves, Gonzalo! Ese motor seguramente le hace falta fuerza en las subidas. Pues bueno, resulta que este motor Gamma 1.6 litros tiene tecnología de tiempo variable de apertura de válvulas. ¿Y para qué es eso, Gonzalo? Yo nunca lo he escuchado. Ah, mi pequeño saltamontes, esa es una excelente pregunta. Resulta que esta tecnología permite que las válvulas de admisión y de escape se mantengan abiertas por más tiempo o se cierren antes, dependiendo de lo que la computadora desee sacarle al motor. ¿A qué me refiero? Cuando tu Kia Seltos va subiendo una pendiente muy empinada y vas cargado en carretera a bordo de una Seltos, esta tecnología permite que el motor saque más torque o más fuerza para girar las ruedas desde menos revoluciones por minuto. Esto te puede dar también un mejor desempeño o rendimiento de combustible y hace que Seltos en general, en sus primeras 3 versiones, EX, X-Pack y SX, tenga una respuesta más que capaz a la hora de hacer rebases contundentes en carretera o subir pendientes empinadas por muchas horas en caminos montañosos, por ejemplo, a grandes elevaciones. Pero en su versión tope de gama cuenta con el motor 1.4 turbo cargado, es el motor Kappa, ya tiene asientos delanteros ventilados, los asientos son de corte deportivo con costuras rojas, además de que viene accesorizada la Seltos GT Line o GT Line con un kit deportivo GTL, así como un clúster digital de supervisión o, en pocas palabras, panel de instrumentos digitales de 7 pulgadas. Y esta, mi gente, esta es la versión que personalmente a mí hace latir mi corazón con más fuerza y me dibuja una sonrisa más grande en el rostro, porque este motor turbo cuenta con 138 caballos de potencia y 179 libras-pie de torque, entregando todo su torque desde las 1500 revoluciones por minuto, desde muy abajo en su curva de revoluciones. Ahora, mi gente, cabe muchísimo señalar que la transmisión es automática de 6 velocidades para las primeras 3 versiones de Kia Seltos, mientras que para la versión con el delicioso motor 1.4 turbo cargado es de doble embrague y 7 velocidades para cambios más rápidos y una sensación más deportiva. Además, la versión tope de gama también cuenta con una programación más ágil y responsiva en su pedal de acelerador para que sientas realmente que hay una diferencia en la conducción. El tanque de combustible es de 45 litros. La suspensión delantera en todas sus versiones es independiente tipo McPherson, mientras que para las ruedas traseras es de barra torsional. Además, para quienes les gusta poner el pie hasta el fondo a bordo de una Kia Seltos, sí, mi gente, la dirección es electroasistida y es geosensible. Esto quiere decir que se va ajustando a la velocidad, se va poniendo un poco más firme regularmente conforme aceleras más y más y avanzas en el velocímetro. Seguramente para este punto te estás preguntando, Gonzalo, todo eso está muy bien entonces, pero ¿qué tal corre Kia Seltos? ¿Cuál es su tiempo de aceleración 0 a 100? ¿Cómo está ese desempeño por ese lado? Pues esa es una muy buena pregunta que podemos responder en este momento. Vamos a ver el clip de la prueba de aceleración 0 a 100 de Seltos. 3, 2, 1, aceleración. Vámonos. Viene un Sportage atrás de nosotros. Pero viene cargadita. Lleva hasta la línea roja. Y 100 kilómetros por hora. Lo que más sorprende es la estabilidad. Al igual que el Sportage, este Kia Seltos se siente muy bien plantada en el suelo. La suspensión y el ancho del vehículo le dan como esa estabilidad extra que te da muchísima seguridad aún pasando a desnivel. Y nos lleva hasta los 170 kilómetros por hora, casi los 170, segundo desnivel, casi los 170 kilómetros por hora con la mano en la cintura. Es bastante estable, 170, 180. Bien, entonces, ¿cuál es el problema o la gran ignorancia de comprar Kia Seltos hasta el momento? Esa respuesta tiene 2 partes, pero primero vamos a conocer su precio. Como hay 4 versiones de Kia Seltos, el precio básico en la versión EX de transmisión automática, porque todas son de transmisión automática, es de
393,900 pesos mexicanos, que son aproximadamente 19,794 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy, y siempre puede variar sin previo aviso. Consulta tu concesionario más cercano. Pero en su versión tope de gama, su versión GT Line o GT Line o GT Line o como tú le quieras decir, su precio es de 490,900 pesos mexicanos, que son aproximadamente 24,669 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy, y también puede variar sin previo aviso. Consulta tu concesionario más cercano. Entonces, ¿los problemas cuáles son? Bien, el primer problema poco usual que otras personas no tienen, pero que muchos dueños de Seltos sí, porque es el SUV compacto más vendido en el país, te lo vas a pelear con tu pareja. Es un SUV que le gusta a ellas y le gusta a ellos, y es muy común los conflictos en las parejas sobre quién se lleva el coche cuándo, y te tienes que poner de acuerdo. El siguiente problema que reportan las personas que ya compraron un Kia Seltos es que se convirtieron en blancos u objetos de envidia, regularmente por parte de los vecinos, pero también por personas que no tienen un Seltos, que nunca se han subido a un Seltos y que simplemente les arde ver a otras personas en un coche nuevo. Más allá de eso, estadísticamente hablando, los dueños y dueñas de Kia Seltos están bastante contentos, y esta alegría y felicidad de estas personas es algo que a los envidiosos y críticos desde el anonimato les arde. Nos vemos en el próximo video.